Hello, que mi gente, aquí City Toonie, su presentador más animado. Actually, no sé si soy el más animado. Pues muchísimas gracias por estar acá. Y le tengo la noticia. Como ayer ya sabemos que tuvieron el Earnings Call 2K, o Take-Two, mejor dicho, la compañía madre de ellos. ¿Y qué ustedes opinan? ¿Piensan que ganaron o perdieron? Voy a dejar que ustedes lo dejen en el comentario. Dejen ahí abajo, ahí abajo. Pues vamos a hablar de eso, mi gente. Y se van a sorprender realmente de todo eso. Una sorpresa que le va a caer. Así que vamos a comenzar. Vamos con el primer tweet. El primer tweet que viene Herb y pone que él realmente estaban analizando que como habían perdido el 7%, que iba a ser lo mismo por todo lo que ellos estaban viendo y que iban a disminuir el 6.4 y que iban a perder hasta 1.3 millones de dólares. Pues les tengo la noticia, mi gente, y no es tan buena para... Actually, depende de quién tú eres. Vamos a ver entonces si ganaron o perdieron. Bien interesante lo que les voy a estar hablando. Así que prepárense. Vamos con esto. Acá viene, y esto Herb está hablando de la llamada que pasó el día de ayer, el jueves, que dice que Take-Two hizo y que ganado 1.35 millones de dólares en su cuarto trimestre. Realmente supería. ¡Wow! Subieron. Lo que mucha gente pensaba que no iba a ser fue lo que pasó. La compañía, y aquí es que va, comparado al año pasado, al año que creo que fue, si lo estamos calculando y como ellos lo hicieron del 22, estaban 3% menos en ese trimestre comparado a ese año. Pero ganaron más. Realmente subió más dinero. ¿De dónde vino toda esa ganancia? Ya lo pueden estar leyendo ahí. Del 2K24 y el 2K23. Y también para que se sorprendan un poquito más. Para el año, actualmente en este año, ahora mismo, están ganando sobre 1% más comparado al año pasado. Pues, ¿qué ustedes piensan de eso? Que bajaron. ¿Por qué será que están subiendo? Si bajó, pero después subió. Es una mezcla, pero aquí es que lo voy a decir. El 1%. Si se recuerdan en el video que yo le había puesto, que lo pueden ir a ver ahí, 2K había dejado como... había sacado el 5% de su labor forzal. Entonces, puede ser eso lo que hizo que subieran solamente el 1%. La pregunta que yo hago, si no hubieran votado toda esa gente, ¿será que Take-Two hubiera estado ganando dinero o tuviera en la pérdida? Entonces, lo podemos mirar de cualquiera de los dos lados. Take-Two, claro, va a ir a los inversores y le va a decir, oh, mira, sí, ganamos 1% más. Hasta ahora en el primer quarter, que todavía no han sacado eso, y eso siempre va a salir más tarde, pero ¿al costo de qué? Al costo de 5% de su fuerza laboral. Pues vamos a seguir aquí. Acá el gasto de la moneda virtual y las temporadas de NBA 2K aumentó. Mi gente, aumentó. ¿Por qué será que aumentaron? Como saben, comenzaron a sacar las tarjetas de los jugadores de 99 que nadie pudo ganar. Como he dicho, muy poca la gente hizo eso. Un jugador que hice el video también de él, que también lo pueden ir a chequear ahí, de Choidan. Choidan gastó un montón de dinero realmente. Y eso es lo que Take-Two estaba buscando, que la gente gastara dinero y no darle la tarjeta. Y después de todo eso, como saben, no le dieron las tarjetas tan fácil a la gente de 99 y sacaron la de Kobe Bryant. ¿Cuáles son las prácticas que ellos están teniendo? Que sea muy buena o muy mala.
acaba otro tweet, y muchos tweets de Herb realmente. Realmente dice, Take-Two espera ver un mayor crecimiento en NBA 2K con unidades vendidas y gasto de consumidores. El gasto de consumidores está fuera de serie. Es fantástico. Eso fue lo que dijo el presidente de Take-Two. Que la gente está gastando más y más y más. Cuando pensábamos que que mucha de la gente de la comunidad pensó que lo había hecho un efecto, como pueden ver. Realmente comenzaron, cuando vieron ese bajón que le dio del 7%, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a hacer más oferta de bici, las tarjetas. Comenzaron a hacer un montón de cosas que, si me pongo a pensar, realmente de parte del negocio, extremadamente inteligente. Porque ellos están para hacer dinero al final. Entonces fue bien inteligente esa movida que ellos hicieron ahí. No lo puedo culpar a ellos. Y nosotros, vamos a ser sinceros, muchísimos de los creadores van a estar diciendo, no, que yo no voy a gastar, que yo no voy a estar gastando, que yo no voy a hacer esto, que yo no voy a hacer aquello. Pero como se dieron cuenta, el juego realmente está hecho para los casuals al final de todo. Los casuals son los que más van a gastar. Tengo gente que no gastan el dinero, y después tengo otra gente que sí, porque cuando llegan a la casa no tienen el tiempo de estar haciendo el grind. Entonces, ¿qué hacen? Vienen y gastan el dinero en eso. Ahora, acá viene otro, y parte de lo que salió de la llamada fue la versión más corta de la llamada. De todo eso es de la ganancia de Take-Two emocionado por GTA 6 y la superación de NBA 2K24. Eso me interesa de lo de GTA, y para darle un adelanto, o no un adelanto, para si no saben, ya están anunciando que GTA 6 va a salir en el fall del 25. Creo que ahí es que se va a ver la cosa un poquito picante para Take-Two. Vamos a comenzar. Y ahora, hablando de todo esto, para que ustedes miren lo que hicieron. Más que nada, se enfocaron tanto en la tarjeta de My Team, que la comunidad realmente, como puso nuestro buen amigo aquí, City puso que la comunidad está extremadamente molesta. Pero ¿por qué tuvieron que hacer eso? Y todo eso es la pérdida que tuvieron, ese 1%, el 7% del trimestre anterior. Entonces tienen que buscar cómo traer a la gente para hacer más dinero, mi gente. Esa es la pura verdad. Como cualquier dueño de negocio, van a buscar cómo sacarle el dinero a sus jugadores. Eso como pensando. Aunque la cosa hay muchísima gente se queje, vamos a usar un refrán, como un hotel, está teniendo un montón de complaints por los precios, porque por esto, pero eso es una parte, pero siguen ganando dinero. ¿Tú crees que van a cambiar? No van a cambiar, y realmente eso es lo que está haciendo Take-Two. Take-Two no tiene por qué cambiar con esos números y con esa ganancia. Acá viene otro, y también viene a Herbie, pone otra cosa. Entonces la serie Go, con que realmente esa serie de Go la están haciendo extremadamente difícil agarrar los jugadores de uno. Claro, lo están poniendo más difícil. ¿Por qué? Porque saben que la gente van a gastar dinero en todo eso. Pero Take-Two, 2K realmente está pensando... ¿Cómo le puedo decir? Están pensando en los mayores. Realmente sabemos que hay creadores que se fueron, como Choidan comenzó a parar de hacer videos de My Team, y ahora hay otro jugador. Pero esos jugadores, comparado a los que están gastando mucho más, no es tan grande. Como la batalla que siempre hay. ¿Cuáles son los casual players y cuáles son los comp players? El comp player es un 1% nada más. Entonces miremoslo de ese punto de vista. La gente que se están quejando o que están parando de comprar o gastar el dinero, tan así, no bajó tanto. So,
2K está haciendo lo que 2K siempre va a hacer. Y acá viene, como pueden ver en ese video, ya la gente está borrando el juego. Esto lo puedo ver de dos maneras. Puede ser que sea algo bueno porque siempre borrarle el juego y eso significa que no va a haber nadie jugando, pero como siempre, todos los años, más o menos como este tiempo, muchísima gente borra el juego. Y Take-Two, como quiera, sigue haciendo dinero. Pues así son las cosas, mi gente. Pueden no join ahora a nuestro Discord, All City. El description está ahí abajo. Búsquenlo. La invitación lo pueden buscar abajo. También me hagan tag cuando entran ahí a All City-bajo para yo agregarle el canal de lo español, donde tenemos un chat exclusivo para nosotros, los hispanos. Ahí nadie más puede entrar. Así que denos join, mi gente. Y ya saben, si quieren saber de más noticias y quieren entretenerse más, vayan a este video. Ay, no, espérate. No, es este video aquí.